Hola, ¿qué tal? Por aquí, Diego Irigoyen, estudiante de Derecho, cursando el 10º trimestre en la Universidad Católica Santa Rosa. Esta presentación corresponde a la cátedra de Criminología impartida por el profesor Davis Jiménez en la sección N10B. En este video realizaremos un análisis criminológico a la vida del delincuente Ted Bundy. Entendemos por criminología aquella ciencia multidisciplinaria que estudia la conducta de los individuos que han transgredido la norma jurídico-penal y que con dicha acción u omisión se hace acreedor de la sanción que establece ese tipo penal. Lo estudia como ser biológico e histórico con la esperanza de reinsertarlo en la sociedad para que una vez recuperado puede hacerse un hombre útil y de calidad al servicio de la sociedad. Theodore Robert Cowell Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Su madre biológica fue Eleanor Louise Cowell y la identidad de su padre biológico se desconoce hasta los momentos. Inicialmente, Ted fue criado por sus abuelos maternos, Samuel y Jane Cowell, y se le hizo creer que ellos eran sus padres y que su madre, Louise, era su hermana mayor. Esto se debió al estigma social asociado con el nacimiento fuera del matrimonio en la década de los 40. Su abuelo, Samuel Cowell, era una figura dominante y, según relatos, propenso a arrebatos de ira y comportamientos abusivos verbales hacia su esposa y en ocasiones hacia el mismo Ted. Además de los arrebatos de ira del abuelo, se dice que el ambiente familiar era emocionalmente frío y reprimido. La negativa a revelar la verdad sobre el origen también pudo haber generado confusión e inseguridad en el niño. Algunos investigadores han teorizado que la naturaleza reservada y a veces distante de su abuela combinaba con la agresividad del abuelo. Pudieron haber contribuido a problemas de identidad y relaciones en el futuro de Ted. En 1950, cuando Ted tenía alrededor de 4 años, Louise se mudó con él a Vermont, a Tacoma, Washington, donde se casó con Johnny Bundy en 1951. Ahí es donde Ted tomó el apellido de su padrastro. Posterior a eso, Ted descubre la verdad sobre su origen biológico durante la adolescencia, alrededor de los 12 o 14 años aproximadamente, al encontrar su certificado de nacimiento original o a través de comentarios de sus familiares, donde descubre que su hermana, Luisa, era realmente su madre biológica. Este descubrimiento fue un evento significativo en su vida y pudo haber tenido un impacto en su desarrollo psicológico. Durante su infancia, muy temprana, en Vermont, Ted era descrito como un niño tímido y reservado. Después de que ellos se mudaron a Tacoma, su comportamiento comenzó a mostrar signos de aislamiento y fascinación por cosas extrañas. Algunos relatos de su infancia en Tacoma incluyen incidentes de espiar a vecinos y en un interés temprano por la violencia también. Hasta la adolescencia no mostraba signos evidentes de la brutalidad que manifestaría más tarde, aunque se le describe como un niño con dificultades para socializar y con una tendencia a la soledad. Vamos a verlo como ser histórico ahora. ¿Por qué Bundy decide estudiar psicología y derecho? Bueno, pues Bundy se matriculó en la Universidad de Washington, donde inicialmente estudió psicología. Se cree que su interés en esta disciplina surgió de un deseo de comprender la mente humana, posiblemente incluyendo la suya propia. Más tarde,
él ingresó a la Universidad de Utah a estudiar Derecho. Su interés en el derecho podría estar motivado por una fascinación por el sistema legal y una creencia en su propia capacidad para poder manipularlo. Ahora bien, vamos a ver las novias que tuvo Ted Bundy. La primera novia que le terminó se llamaba Stephanie Brooks. Su relación terminó después de 2 años y este hecho lo marcó profundamente, generando en él un sentimiento de humillación y resentimiento. Algunas fuentes sugieren que su prototipo de víctima eran como ellas, jóvenes, morenas, de cabello liso, te evocaba como su imagen. Y la segunda novia que tuvo fue una relación duradera con Elizabeth Kendall. Su relación duró aproximadamente 6 años, desde 1969 hasta alrededor de 1975. Durante este tiempo, Elizabeth y su hija Molly vivieron con Bundy, sin sospechar la terrible doble vida que llevaba. Incluso después de su arresto, Elizabeth mantuvo correspondencia con él y conservó sus cartas. La tercera relación fue mientras él estaba en la cárcel. Se trató de Carol Ann Bond. Se casaron en 1980 mientras Bundy está en pleno juicio por sus delitos. Su relación fue intensa y se dice que incluso tuvieron una hija mientras él estaba en prisión. Ahora bien, vamos a ver el principio de sus conductas delictivas. El interés temprano en el voyeurismo y el fetichismo desde una edad muy temprana. Ted Bundy mostró un interés inusual en espiar a las mujeres. Se sabe que merodeaba por vecindarios y miraba por las ventanas. También desarrolló un fetichismo por la ropa interior femenina, robando prendas de tendederos y armarios. Estos comportamientos, aunque no violentos, en sí mismos son considerados conductas desviadas y sugieren una sexualidad atípica y un desprecio por la privacidad ajena. Las mentiras y la manipulación también, porque Bundy desarrolló desde muy joven una habilidad notable para la mentira y la manipulación. Utilizaba su carisma y apariencia agradable para engañar a las personas y obtener lo que él quería. Esto se manifestó en pequeñas estafas y engaños, pero sentó las bases para la manipulación mucho más grave que emplearía con sus víctimas en el sistema judicial más adelante. Las fantasías violentas también, porque existen indicios de que Ted Bundy desarrolló fantasías de agresión y violencia desde una edad relativamente temprana. Se dice que es una conducta aprendida por el abuelo, ya que a este se le describió como un hombre violento, dominante e impulsivo. Por lo que aquí estamos en presencia en la teoría de la asociación diferencial propuesta por Edwin Sutherland, que él sostiene que el comportamiento delictivo se aprende a través de la interacción con otros individuos, de la misma manera que se aprenden otros comportamientos. Y esto fue lo que pasó con Ted Bundy, que aprendió esas conductas del abuelo. Ahora bien, vamos a ver cuál fue el efecto detonante o los efectos detonantes. El rechazo de Stephanie Brooks, como mencioné anteriormente, esa ruptura con su primera novia, tuvo un impacto significativo en la vida de Ted Bundy, porque él experimentó este rechazo como una profunda humillación y un golpe a su ego. Algunas teorías sugieren que este evento desencadenó un resentimiento hacia las mujeres
que se manifestó en su patrón de victimización. Su prototipo de víctima a menudo se asemejaba físicamente a Stephanie. También tenemos las fantasías de poder y el control, pues Ted Bundy desarrolló fantasías sexuales violentas que involucraban la dominación y el control sobre otras personas. Estas fantasías con el tiempo pudieron haber evolucionado y necesitado una manifestación en la realidad para alcanzar su máxima expresión. El acto de infligir daño y tener poder absoluto sobre una persona pudo haberse convertido en una necesidad psicológica. Una personalidad psicopática y en el desarrollo de Bundy, pues, exhibía rasgos conscientes con la psicopatía, incluyendo el encanto superficial, la manipulación, la falta de empatía y el comportamiento antisocial. Estas características de personalidad, combinadas con otros factores, crearon un terreno fértil para la comisión de actos violentos. La psicopatía implica una incapacidad para sentir remordimiento o culpa, lo que facilitó la repetición y la escalada de sus crímenes. Una posible frustración y rabia acumulada también, porque es posible que Ted Bundy experimentara una frustración y rabia acumulada debido a diversos factores en su vida, incluyendo las inseguridades personales y dificultades en sus relaciones. Esta rabia pudo haber encontrado una salida distorsionada a través de la violencia contra las mujeres que percibía como símbolos de su rechazo pasado. Y aquí estamos en presencia de otra teoría, que sería la teoría de Sigmund Freud, que mantenía que los traumas, por más insignificantes que sean, se almacenaban en el subconsciente y más adelante se exteriorizaban. Pues Ted Bundy ya tenía un trauma, podría decir, con las violencias del abuelo, cosas así. Su primer y último homicidio comenzó con su primera víctima, conocida como Linda Han Healy, una estudiante de la Universidad de Washington que desapareció de su apartamento en 1974. Ted Bundy confesó haberla golpeado hasta dejarla inconsciente y luego haberla sacado de su dormitorio. Posterior a esto, siguió con sus asesinatos hasta 1978, siendo su última víctima Kimberly Lynch, una niña de 12 años. Vamos a ver cómo era el modus operandi de Ted Bundy. Generalmente involucraba acercarse a sus víctimas en lugares públicos, a menudo simulando una lesión o necesidad de ayuda para generarse su confianza. Pues él era encantador y manipulador, lo que le permitía engañar a sus víctimas para que lo acompañaran a lugares apartados y una vez aisladas las golpeaba hasta dejarlas inconscientes, las violaba y luego las asesinaba. En muchos casos regresaba a los cuerpos ya muertos para cometer actos de necrofilia. También se disfrazaba y utilizaba identidades falsas para evitar ser detectado. Pues en una ocasión él se disfrazó de policía y se hizo pasar por un policía para secuestrar, o más bien dicho, para asesinar a una de sus víctimas. En lo que él le dice que el auto de esta víctima había sido robado, pero no, el auto estaba ahí. Y él insistió y se la llevó para declarar en la comisaría. En lo que la víctima ve que no se dirigen a ninguna comisaría, pues empieza a golpear a Ted y logra escaparse.
Pues vamos a hablar de la identificación. Pues la víctima que antes mencioné era Carol Darrange, que ella fue una de las pocas mujeres que logró escapar de un intento de secuestro por parte de Ted Bundy. En Utah, en noviembre de 1974, ella lo identificó en una rueda de conocimiento policial. Su testimonio fue crucial para su primer arresto y condena por secuestro agravado en 1976. La similitud del retrato hablado, pues a medida que las jóvenes iban desapareciendo en Washington y en Utah, comenzaron a vincularse por el modus operandi, pues elaboró un retrato hablado del sospechoso basándose en los testimonios de varias mujeres que habían sido abordadas por un hombre que se hacía llamar Ted y que a menudo fingía estar herido o necesitaba ayuda. En este retrato se parecía mucho a Ted Bundy, pero en las sospechas de la novia Elizabeth Kendall para esa época, la novia de Bundy en ese momento se puso en contacto con la policía en varias ocasiones para expresar sus sospechas sobre él, pues ella envió la información y lo identificó como el posible responsable basándose en las similitudes entre su descripción y el retrato hablado, así como por comportamientos extraños que habían notado. Otras personas cercanas a Bundy también llamaron a la policía con sus sospechas después de ver el retrato. Claro. Y bueno, la evidencia en su vehículo tras su arresto en Utah por el secuestro de Carol Darrange. Se encontró evidencia sospechosa en su Volkswagen Escarabajo, incluyendo una máscara de esquí, esposas y una palanca. Estos elementos reforzaron la sospecha de su participación en las desapariciones. Vamos a hablar ahora de su primera aprehensión y su primera fuga, pues. Ted Bundy fue arrestado por primera vez el 16 de agosto de 1975 en Utah por evadir a la policía y posesión de herramientas de robo. Aunque él no fue arrestado inicialmente por los asesinatos, este arresto lo puso en el radar de las autoridades que investigaban las desapariciones en otros estados. Y ahora bien, su primera fuga, ¿cómo fue esta? Pues durante su encarcelamiento en el Centro Correccional del Condado de Pitkin en Aspen, Colorado, mientras esperaba juicio por el asesinato de Karen Bell, pues Ted Bundy protagonizó dos fugas en este juicio. La primera ocurrió el 7 de junio de 1977, cuando este saltó por la ventana del segundo piso de la biblioteca del juzgado durante una pausa en su juicio. Pues ya tenía acceso a la biblioteca y fue en su celda, fue lanzándose de su litera para reforzar las piernas, porque ya sabía que se tenía que escapar. Hasta que llegó el día y bueno, pues lo hizo. Bueno, vamos a ver cómo fue su segunda aprehensión, pues. Ted Bundy fue recapturado el 15 de junio de 1977, cerca de Aspen, mientras conducía un coche robado. Después, posterior a eso, se vuelve a fugar. Esta fuga sí fue más audaz. En diciembre del 77, adelgazó para así poder meterse en un conducto de aire que estaba en su celda, y por ahí es que logra escapar de esa cárcel en Colorado. Una fuga muy audaz.
Ahora bien, sigamos con la última aprehensión de él, pues, ¿cómo fue? Pues Ted Bundy fue finalmente recapturado el 15 de febrero de 1978 en Pensacola, Florida. Este fue detenido después de una persecución policial en un coche robado, pues su comportamiento sospechoso y la negativa a cooperar llevaron a su arresto y posteriormente fue identificado como el sospechoso de los asesinatos en Colorado y en Florida. Ahora bien, veamos por qué Ted Bundy decide representarse solo, pues. Durante su juicio en Florida por el asesinato de Margaret Bowman, Ted Bundy decidió representarse a sí mismo, pues se cree que esta decisión estuvo motivada por su narcisismo y su creencia en su propia inteligencia y capacidad de manipulación. Ted pensaba que podría persuadir al jurado de su inocencia mejor que un abogado defensor. Pero la fiscalía tenía la prueba, que era el ADN, y una mordedura en la nalga de su víctima. Fue la prueba para su condena. La fecha de la condena de Ted Bundy fue... él fue condenado a muerte en 2 juicios separados en Florida. Uno por el asesinato de Lisa Levy y Margaret Bowman el 24 de julio de 1979 y por el asesinato de Kimberly Leach el 7 de febrero de 1980. Ahora bien, vamos con la criminogénesis. Sabiendo que la criminogénesis se refiere al estudio del origen y desarrollo de la conducta criminal en un individuo, pues esta busca identificar los factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que contribuyen a una persona a que ésta se convierta en delincuente. Vamos a hablar un poco sobre la constitución criminal. Este concepto se refiere a la predisposición biológica o inherente de un individuo hacia la criminalidad. En el caso de Ted Bundy, no hay evidencia concluyente de una constitución criminal, puramente biológica. Sin embargo, algunas teorías sugieren que ciertos factores neurológicos o genéticos podrían influir en la impulsividad, la falta de empatía y otras características asociadas a la conducta antisocial. No obstante, la mayoría de los expertos coinciden en que la conducta criminal es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y ambientales. Pues visto que en el caso de Ted Bundy, su encanto superficial y su capacidad de manipulación, rasgos de personalidad que facilitaron sus crímenes, podrían tener una base temporal, pero se desarrollaron en un contexto específico, claro. Ya explicada la Constitución, vamos a hablar sobre la disposición criminal. Pues esta disposición criminal se refiere a la tendencia o inclinación de un individuo a cometer actos delictivos como resultado de la internalización de ciertas experiencias y aprendizajes. Pues Ted Bundy, esta disposición pudo haber sido alimentada por varios factores o experiencias tempranas de engaño y secreto en relación con su origen familiar o posibles sentimientos de abandono o inseguridad derivados de la ausencia de una figura paterna clara y la dinámica familiar compleja o una posible fascinación temprana por la violencia y la pornografía que pudieron haber distorsionado su visión de las mujeres y las relaciones. El desarrollo de fantasías sádicas que con el tiempo escalaron hasta convertirse en impulsos incontrolables, un narcisismo y una necesidad de control que lo llevaron a cosificar a sus víctimas.
¿ok? ¿Cómo se mostraba Ted Bundy ante la sociedad? Pues ante la sociedad Ted Bundy cultivó una imagen de un hombre encantador, inteligente, educado y con potencial, pues era descrito por muchos como carismático, atractivo y persuasivo. Trabajó en diversos empleos, respetables, claro. Participó en política e incluso ayudó en línea telefónica de prevención del suicidio. Esta fachada de normalidad y respetabilidad tan crucial para que pudiera ganarse la confianza de sus víctimas y evitar sospechas durante mucho tiempo. Su capacidad para manipular las percepciones de los demás fue una herramienta fundamental en su modus operandi. Ted Bundy realmente adoptó conductas de su abuelo materno. Bueno, existen relatos sobre el abuelo materno de Ted Bundy como una figura autoritaria, temperamental y verbalmente abusiva hacia su esposa. Es posible que Ted, al crecer en este ambiente, haya internalizado ciertas dinámicas de poder, control y agresión, aunque no necesariamente de la misma manera. Su necesidad de control y dominación sobre sus víctimas podría, en parte, reflejar una internalización de las dinámicas de poder observadas en su infancia. Sin embargo, es importante señalar que la adopción de conductas no es una simple imitación, sino un proceso complejo influenciado por múltiples factores. La violencia de Ted Bundy fue una naturaleza mucho más extrema y sexualizada que los arrebatos verbales hacia su abuelo. Ted Bundy realmente tenía un trastorno de personalidad, pues los psiquiatras y psicólogos que lo examinaron llegaron a la conclusión de que Ted Bundy sufría de un trastorno de personalidad antisocial, a menudo denominado como psicópata. Este trastorno se caracteriza por un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o la adolescencia y continúa hasta la edad adulta. Las personas con trastorno suelen mostrar falta de empatía o remordimiento, engaño y manipulación, impulsividad, irresponsabilidad, historial de comportamiento antisocial, superficialidad y encanto, o sentido grandioso de sí mismo. Pues visto que en el caso de Ted Bundy, su encanto manipulador, su falta de remordimiento por sus crímenes y su desprecio por la vida de sus víctimas son consistentes con este diagnóstico. Pues el temperamento de Ted Bundy, sabiendo que el temperamento se refiere a las disposiciones biológicas innatas que influyen en la forma en que una persona reacciona y se relaciona con el mundo. Pues en el caso de Ted Bundy podemos observar cómo ciertos eventos pudieron haber interactuado con su temperamento subyacente o decepción amorosa, la ruptura con su primera novia. Se cree que esta ruptura fue un evento significativo que intensificó sus sentimientos de resentimiento, rabia y rechazo hacia las mujeres. Pudo haber actuado como un desencadenante para la manifestación más violenta de sus fantasías, o descubrimiento de que su hermana era su madre. En este descubrimiento en la adolescencia pudo haber generado confusión, inseguridad y problemas de identidad, lo que pudo haber contribuido
a su inestabilidad emocional y a sus dificultades para formar relaciones saludables. Tendencias agresivas también. Si bien no hay relatos claros de agresión física temprana hacia personas, su fascinación por la violencia y el control manifestaba en su interés por espiar y, según algunos relatos, por infligir crueldad en animales en su juventud. Sugieren una predisposición hacia la agresión que se intensificó con el tiempo. Ya he explicado el temperamento, sigo con el carácter. El carácter se forma a partir de la interacción entre el temperamento y las experiencias de vida, incluyendo la educación, el entorno social y las decisiones personales. En Ted Bundy, su carácter se desarrolló de una manera extremadamente patológica, o su necesidad de control y poder se manifestó en la dominación y el sometimiento de sus víctimas. Sus fantasías sádicas se convirtieron en una fuente de placer y el acto de dar muerte a mujeres se transformó en la culminación de esas fantasías, pues su mente retorcida asoció la violencia extrema con la gratificación. Su inteligencia y encanto fueron utilizados como herramientas para manipular y engañar, lo que se convirtió en una parte integral de su personalidad criminal. Su falta de empatía y remordimiento le permitieron cometer actos horribles sin sentir culpa ni compasión por sus víctimas o sus familiares. Pues vamos a ver un poco su adolescencia. Durante la adolescencia de Ted Bundy se reportaban comportamientos que son considerados señales de alerta en el desarrollo de asesinos en serie. Matar animales, pues existen relatos, aunque a veces controvertidos en los detalles, de que Ted Bundy mostró crueldad a los animales en su juventud. Este comportamiento se considera un indicador temprano de problemas de conductas y una falta de empatía. Y la pornografía. Se sabe que Ted Bundy desarrolló una intensa fascinación por la pornografía, que con el tiempo se volvió más violenta, pues esta exposición a contenido sexual implícito y posiblemente violento pudo haber influido en sus fantasías y en su visión de las mujeres como objetos, ya que él veía un tipo de pornografía sumisa, se podría decir. Vamos a verlo desde el punto de vista del impacto macro, es decir, el impacto que tuvo en el mundo. El mundo inicialmente, antes de que Ted Bundy fuera plenamente identificado, el mundo veía esos asesinatos con horror, miedo e intriga, pues la serie de desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes en varios estados generó una ola de pánico y desconfianza, pues la prensa apodó de diversas maneras, resaltando la brutalidad y la naturaleza misteriosa de estos asesinatos. Se generó una gran preocupación social sobre la seguridad de las mujeres jóvenes. La frustración de las autoridades ante la dificultad para poder capturarlo y entender sus motivaciones fue palpable en la opinión pública. Su eventual captura y los detalles de sus crímenes revelados durante esos juicios provocaron repugnancia e indignación a nivel global. Ted Bundy se convirtió en un símbolo del mal
y de la amenaza oculta que podía existir tras una fachada de normalidad. Su caso generó un intenso debate sobre la naturaleza del crimen, la psicopatía y el funcionamiento del sistema judicial. Su juicio fue televisado, no, fue el primer juicio televisado y atrajo una enorme atención mediática, convirtiéndolo en una figura infame, sentando un precedente en la cobertura de esos asesinatos de alto perfil. Vamos a verlo desde el punto de vista meso ahora, cómo lo ven sus familiares y cercanos. ¿Qué le parecía esto a sus familiares? Bueno, a su madre inicialmente se negó, pues, en creer en su culpabilidad. Ella lo apoyó fervientemente durante años, atribuyendo las acusaciones a errores judiciales y a la mala suerte. Esta negación fue una fuente de gran angustia para ella y la mantuvo en conflicto con la creciente evidencia en su contra. Eventualmente, con la acumulación de pruebas irrefutables, su postura se vio profundamente afectada, aunque mantuvo un vínculo con él hasta el final. Para su padrastro Johnny Bundy, parece haber tenido una relación más distante con Ted. A medida que las acusaciones se acumulaban, su creencia en la inocencia de Ted se perdió, pues. Otros familiares y amigos que lo conocieron antes de que sus crímenes salieran a la luz se mostraron incrédulos y conmocionados a la vez. Lo recordaban como un joven inteligente, encantador y servicial, lo que hacía aún más difícil conciliar esa imagen con la del brutal asesino en serie. Muchos experimentaron sentimientos de traición y confusión. Pero, ahora bien, a su novia Elizabeth para ese tiempo, durante varios años, ella luchó intensamente con la realidad de las acusaciones. Inicialmente lo defendió, pero gradualmente comenzó a recordar incidentes y comportamientos extraños que la llevaron a cooperar con la policía y finalmente a aceptar la verdad sobre su pareja. Su experiencia fue de profunda angustia y de dolor. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista micro, es decir, cómo veía él mismo sus homicidios, asesinatos, crímenes. Pues la perspectiva de Ted Bundy sobre sus propios asesinatos es compleja y marcada por la negación, la justificación y la falta de remordimiento genuino. Inicialmente negó rotundamente su participación en los asesinatos, pues mantuvo una fachada de inocencia y se presentó como una víctima en un sistema judicial injusto. A lo largo del tiempo, y especialmente cerca de la ejecución, comenzó a hacer algunas admisiones, aunque de manera selectiva y manipuladora. Intentó negociar con las autoridades ofreciéndoles detalles sobre sus asesinatos a cambio de tiempo. Sus explicaciones a menudo buscaban externalizar la culpa, culpando a la pornografía o a una fuerza que lo controlaba. Esto reflejaba en su incapacidad para asumir la responsabilidad total de sus actos. Él mostró una notable falta de empatía hacia sus víctimas y sus familias, pues.
Este la describía como objetos y parecía no comprender el dolor y la devastación que causó. Existe la teoría de que en su mente sus crímenes estaban ligados a una sensación de poder y control que compensaba sus inseguridades y sentimientos de inadecuación, pues la sumisión y la muerte de sus víctimas le proporcionaba una gratificación perversa, o incluso en sus confesiones tardías persistía un elemento de manipulación y un intento de controlar la narrativa. Su visión de los homicidios estaba distorsionada por su trastorno de personalidad, narcisismo y antisocial. ¿Por qué Ted Bundy nunca mató a su novia Elizabeth? Pues esta es una pregunta muy compleja que aún no tiene respuesta, pues. Pero vamos a especular un poquito. Su significado emocional para él, pues Elizabeth fue una de las relaciones más largas y significativas que tuvo Ted Bundy. Ella lo aceptó y lo apoyó, incluso cuando otros los rechazaban. Es posible que, a pesar de sus profundas perturbaciones, Bundy tuviera algún tipo de apego emocional hacia ella, lo que inhibió sus impulsos asesinos en su caso. Ella representaba una figura de estabilidad y aceptación en su vida. Ella también tenía una hija, a la que Ted Bundy a veces actuaba como una figura paterna para la hija de Elizabeth. Esta dinámica familiar, aunque disfuncional, podría haber creado una barrera psicológica para cometer un acto tan violento contra la madre de una niña. Su necesidad de mantener una fachada de normalidad, pues. Elizabeth era parte de la vida normal de Ted Bundy, que intentaba mantener. Asesinarla habría destruido esa fachada y lo habría expuesto de una manera mucho más directa a las sospechas. Mantenerla cerca le permitió seguir proyectando una imagen de hombre estable y con relaciones. Ella le proporcionaba apoyo y validación, pues. Elizabeth admiraba a Ted Bundy y lo apoyaba emocionalmente, incluso frente a las crecientes evidencias de su culpabilidad. Esta validación podría haber satisfecho en parte su necesidad narcisista de admiración y control, sin tener que recurrir a la violencia extrema en su contra. También podemos decir que oportunidad y circunstancias, pues es posible que simplemente nunca se dieron las circunstancias adecuadas en su mente para que él la convirtiera en víctima. Pues Ted Bundy a menudo planeaba sus ataques y buscaba ciertas vulnerabilidades en sus objetivos. Quizás Elizabeth no encajó en el perfil de víctimas que él buscaba en el momento en que estaban juntos o en las oportunidades para atacarla de manera en que él lo hacía con otras mujeres. Nunca se presentaron de la forma en que él las necesitaba. Ahora bien, Ted Bundy consumía drogas, pues. Sí consumía alcohol, pero normal, pero podemos decir que la droga de él verdaderamente era el sexo. Pues el sexo salvaje, el sadomasoquismo. Y bueno, pues él era un consumidor circunstancial, lo que lo llevó a cometer tantos asesinatos, pues, ya que cuando le provocaba, él iba a donde esa víctima
Y bueno, pasaba lo que pasaba. Bueno, vamos a ver qué tipo de víctimas encontramos dentro de las clasificaciones. Pues en primer lugar podemos decir que hay víctimas determinadas, pues sus víctimas eran previamente escogidas por él, pues él no atacaba al azar, sino que seleccionaba mujeres jóvenes que a menudo cumplían con cierto perfil físico de personalidad que encajaba con sus fantasías. En segundo lugar tenemos a la víctima indiferente. Aunque no eran elegidas en el momento del acercamiento inicial, las víctimas eran indiferentes al peligro que representaba Ted Bundy. No tenían una conexión previa con él y no esperaban ser atacadas por él tampoco. Podemos decir también que eran víctimas latentes o predispuestas. En algunos casos podría argumentarse que ciertas características de víctimas, como su amabilidad, disposición de ayudar a un extraño o su confianza, las hacían latentes, más vulnerables a las tácticas de manipulación de Ted. Sin embargo, esta categoría es más sutil y no implica para todas sus víctimas de manera uniforme. Ahora bien, vamos a estructurar a este delincuente. Bueno, la estructura de Ted Bundy, vamos a aplicar varias teorías aquí. La primera teoría sería la de Sigmund Freud, que es la teoría psicoanalítica. Freud sugiere que las experiencias tempranas, incluso aquellas que parecen insignificantes, pueden ser reprimidas en el subconsciente y manifestarse posteriormente en la vida adulta a través de diversos comportamientos, incluyendo la conducta criminal. Y bueno, en el caso de Ted Bundy, podríamos especular sobre cómo ciertos traumas o experiencias tempranas, como la confusión sobre su origen, la dinámica familiar con su abuelo autoritario o posibles sentimientos de abandono, pudieron haber quedado reprimidos y contribuido a la formación de su psique perturbada. Su fascinación por la violencia y el control podría ser una manifestación de conflictos internos no resueltos desde la infancia. La represión de su verdadera identidad y la necesidad de mantener una fachada también encajan con mecanismos de defensas freudianos. Ahora bien, vamos a seguir con la teoría de Enrico Ferri, pues. Ferri era un discípulo de Lombroso, el cual amplió la teoría del delincuente nato al considerar también factores sociales, económicos y políticos en la génesis del crimen. Si bien no creía en un determinado biológico absoluto, pues sí pensaba que las predisposiciones individuales interactuaban con el entorno. En el caso de Ted Bundy podríamos analizar cómo factores como las normas sociales sobre el matrimonio y el nacimiento fuera del mismo en su infancia, o las dinámicas de poder en sus relaciones pudieron haber influido en el desarrollo de su comportamiento. Continuando con las teorías, vamos con la teoría de Gabriel Tarde, la teoría de la innovación e imitación. Pues Tarde argumentaba que la conducta criminal se aprende a través de la imitación de otros. También hablaba de la innovación, donde los individuos combinan elementos aprendidos para crear nuevas formas de delincuencia. En el caso de Ted Bundy, no hay una figura criminal específica que haya imitado directamente. Sin embargo, su fascinación por la pornografía violenta podría considerarse una forma de aprendizaje de guiones y fantasías que luego internalizó y actuó. Su modus operandi evolucionó
con el tiempo, mostrando una forma de innovación. En sus métodos para engañar y someter a sus víctimas, la referencia del libro Papillon de Tarde a Laude, la idea de la imitación de estrategias para supervivencia y la libertad, aunque en el caso de Ted Bundy se aplicó a la evasión de la justicia. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el ello, del yo y del superyo. Esta teoría de Sigmund Freud, aplicarla a Ted Bundy, comenzando por el ello, sabiendo que el ello representa los instintos primitivos y los deseos inconscientes, el placer y la agresión. En Ted Bundy, su ello podría haber estado dominado por impulsos sádicos y una necesidad de gratificación inmediata a través de la violencia sexual y el control. Mientras que el yo actúa como un mediador entre el ello y el superyo, buscando satisfacer los deseos de manera realista y socialmente aceptable. En Ted Bundy su yo estaba gravemente disfuncional, ya que encontraba formas de satisfacer sus impulsos a través de la manipulación y la violencia extrema, sin considerar las consecuencias para los demás. Por último, el superyo. El superyo es el impacto con la sociedad, es decir, ¿cómo quieres tú que te vea la sociedad? Pues puedo decir que Ted Bundy tenía un superyo súper elevadísimo, ya que aún así con todas las pruebas en su contra, pues sostenía su inocencia. Hasta se hizo pasar por víctima y todo, dejando un super yo por lo alto, pues. Porque Ted Bundy decidió estudiar psicología y derecho. Bueno, Ted Bundy decide estudiar derecho para autodefenderse, porque ¿quién iba a saber el caso mejor que él? O sea, él sabía que lo iban a capturar en algún momento, y ¿quién conocería más que él el caso? Más con su poder de manipular, creía que podía manipular ese jurado. Y bueno, el estudio de psicología también, porque él sabía esas conductas que él tenía, y él decide estudiar psicología para poder manipular de cierta forma a las personas, para él, a través de la psicología, esconder sus conductas y actuar como un hombre normal, podría decirse. Ya de todo lo que he contado, la estructura de este delincuente, pues se puede decir que Ted Bundy exhibió una combinación de factores que lo definieron como un delincuente extremadamente peligroso para la sociedad. Su historial de violencia, su psicopatología, su capacidad de manipulación y su desprecio por la ley lo convertían en una amenaza constante, pues. Gracias por escucharme. Esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias.